4 de abril, martes. A las 5:42 horas de aquel martes, con el alba, descendí del módulo, iniciando el camino de regreso a Betania. El cielo había recobrado su hermoso azul celeste y la temperatura, aunque ligeramente más baja que en días anteriores, la cuna registró 11 grados centígrados en el momento de mi despedida de Eliseo, resultaba soportable. Aquel breve período en el módulo, además de permitirme un corto pero profundo descanso y un aseo completo, había servido para satisfacer un pequeño capricho, intensamente añorado en aquellos 5 primeros días de exploración. Poder desayunar a la antigua usanza, aunque en este caso tan especial quizá habría que decir a la futura usanza, tal y como tenía por costumbre en los Estados Unidos. Así que bajo la mirada divertida de mi compañero, yo mismo preparé los huevos revueltos, el bacon, las tostadas con mantequilla y 2 generosas tazas de café humeante. Y con el ánimo dispuesto, tomé mi nuevo e inseparable compañero, la vara de Moisés, guardando en la bolsa de hule un diminuto micrófono, las lentes de contacto Crótalos, 2 esmeraldas, una cuerda de colores y la carta de un supuesto amigo de Tesalónica. Todo ello, como iremos viendo, de suma importancia para el desarrollo de mi misión. Conforme me aproximaba a Betania, siguiendo la misma vereda que había tomado la noche anterior para el regreso a la cuna, una creciente curiosidad fue apoderándose de mí. ¿Qué me depararía el destino en aquellos 2 días, martes y miércoles, de los que apenas si se habla en las crónicas evangélicas? ¿Qué haría Jesús de Nazaret durante las horas que precedieron a su prendimiento? Aquella inquietud me hizo acelerar el paso. Cuando me hallaba a un tiro de piedra del camino que conduce de Jerusalén a Jericó, y que atravesaba Betania, un espeso matorral me llamó la atención. Se trataba de bellos racimos de juncias, de la especie sultán, muy apreciadas por las mujeres judías. Yo sabía que las hebreas gustaban de adornar sus cabellos con manojos de estas olorosas flores, extrayendo también de sus pequeños tubérculos ovoideos, algo menores que las avellanas, una especie de refrescante licor, de un sabor muy similar a la horchata. Contento por mi descubrimiento, arranqué un copioso ramo y proseguí la marcha. Al llegar a la aldea, el familiar ruido de la molienda del grano me puso sobre aviso. Los habitantes de Betania hacía tiempo que se afanaban en sus quehaceres y, presumiblemente, el maestro de Galilea, consumado madrugador, habría iniciado ya su jornada. No tenía tiempo que perder. Al entrar en la casa de Lázaro, la familia me saludó con vivas muestras de alegría, ofreciéndome el tradicional beso en la mejilla. Marta, en especial, parecía mucho más nerviosa y feliz que el resto por mi nueva visita. Pero su turbación llegó al límite cuando, inesperadamente, puse en sus manos el racimo de juncias. Sus profundos ojos negros se clavaron en los míos. Y al instante, en uno de sus peculiares arranques, se separó del grupo, refugiándose a la carrera en una de las estancias del patio central. María y Lázaro no pudieron contener las risas. Pero mis pensamientos estaban centrados en Jesús, e interrogué de inmediato a Lázaro sobre el paradero del maestro. Aquel interés mío por el Galileo debió llenarle de satisfacción y atendiendo mi ruego, se brindó a acompañarme hasta la mansión de Simón, el leproso. Por la posición del sol debían ser las 7 de la mañana cuando, tras cruzar el jardín, me reincorporé al grupo de discípulos que conversaba con el rabí al pie de las escalinatas donde yo había sostenido mi primera conversación con el maestro. Prudentemente me mantuve al fondo de la nutrida reunión, observando que, además de los 12 hombres de confianza, asistían una decena de mujeres, elegidas igualmente por Jesús al principio de su ministerio, así como 20 o 25 discípulos, todos ellos muy amigos del Galileo, amén del propietario de la casa, el anciano Simón. Por el tono de su voz, más grave de lo habitual, comprendí que aquella reunión encerraba un sentido muy especial. No me equivoqué. Jesús, ante los atónitos ojos de sus amigos, fue diciéndoles adiós. En aquel instante pulsé disimuladamente el clavo de cobre, activando la filmación simultánea. Nadie se percató de la maniobra. Sin embargo, y así creo que debo registrarlo en honor a la verdad, en el momento en que inicié la grabación, el gigante, que se hallaba de espaldas y conversando con el grupo de mujeres, giró súbitamente la cabeza, fijando primero su mirada en mí, acto seguido, en la vara que yo sujetaba con mi mano derecha. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre. Pero el maestro, en cuestión de segundos, terminó por esbozar una ancha sonrisa a la que creo que correspondí, aunque no estoy muy seguro, por un momento creí que todo se venía abajo.
Los apóstoles y discípulos, que seguían todos y cada uno de los movimientos del maestro, asociaron aquella mirada y la inmediata sonrisa con mi presencia, no concediéndole más trascendencia que la de un cálido saludo hacia un gentil que venía demostrando un abierto y sincero interés por la doctrina del rabí. Acto seguido, Jesús se dirigió a sus 12 íntimos, dedicando a cada uno de ellos unas cálidas palabras de despedida. Y empezó por Andrés, el verdadero responsable y jefe del grupo de los apóstoles. En uno de sus gestos favoritos, colocó sus manos sobre los hombros del hermano de Pedro, diciéndole: no te desanimes por los acontecimientos que están a punto de llegar. Mantén tu mano fuerte entre tus hermanos y cuida de que no te vean caer en el desánimo. Después, dirigiéndose a Pedro, exclamó: no pongas tu confianza en el brazo de la carne, ni en las armas de metal. Fundamenta tu persona en los cimientos espirituales de las rocas eternas. Aquellas frases me dejaron perplejo. Casi inconscientemente asocié las palabras de Jesús con aquellas otras, vertidas por el evangelista Mateo en su capítulo 16, en las que, tras la confesión de Pedro sobre el origen divino del Maestro, este afirma textualmente: bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Al estudiar los evangelios canónicos, durante mi preparación para la operación Caballo de Troya, había detectado un dato, repetido en diferentes pasajes, que me produjo una cierta confusión. Algunos parlamentos del Nazareno o sucesos relacionados con su nacimiento y vida pública solo eran recogidos por uno de los evangelistas, mientras que los otros 3 no se daban por enterados. Este era el caso del citado párrafo de San Mateo que sostiene la creencia entre los católicos de que Jesús de Nazaret quiso fundar una iglesia, tal y como hoy la entendemos. Y desde el primer momento nació en mí una duda: ¿cómo era posible que una afirmación tan decisiva por parte de Jesús no fuera igualmente registrada por Marcos, Lucas y Juan? ¿Es que el maestro de Galilea no pronunció jamás aquellas palabras sobre Pedro y la iglesia? ¿Pudo ser esta parte de la llamada confesión de Pedro una deficiente información por parte del evangelista? ¿O me encontraba ante una manipulación muy posterior a la muerte de Cristo, cuando las enseñanzas del rabí habían empezado a canalizarse dentro de unas estructuras colegiales y burocráticas que exigían la justificación, al más alto nivel, de su propia existencia? Los acontecimientos que iba a tener ocasión de presenciar en la tarde y noche de ese mismo martes, 4 de abril, confirmarían mis sospechas sobre la pésima recepción, por parte de los apóstoles, de muchas de las cosas que hizo y que, sobre todo, dijo Jesús. Y aunque nunca negaré la posibilidad de que el Galileo pudiera haber pronunciado esas palabras sobre Pedro y su iglesia, al escuchar aquella despedida personal del maestro a Pedro, en el jardín de Simón, el leproso, mi duda sobre una posible confusión por parte de San Mateo creció sensiblemente. Pedro, al escuchar aquellas emocionadas palabras, y en un movimiento reflejo que le traicionó, trató de ocultar con su ropón la empuñadura de la espada que escondía entre la túnica y la faja. Pero Jesús, simulando no haber visto dicho gesto, se colocó frente a Santiago, diciéndole: no desfallezcas por apariencias exteriores. Permanece firme en tu fe y pronto conocerás la realidad de lo que crees. Siguió con Nataniel y en el mismo tono de dulzura afirmó: no juzgues por las apariencias. Vive tu fe cuando todo parezca desvanecerse. Sé fiel a tu misión de embajador del reino. Al imperturbable Felipe, el hombre práctico del grupo, le despidió con estas palabras: no te sobrecojas por los acontecimientos que se van a producir. Permanece tranquilo, aun cuando no puedas ver el camino. Sé leal a tu voto de consagración. A Mateo, seguidamente, le habló así: no olvides la gracia que recibiste del reino. No permitas que nadie te estafe en tu recompensa eterna. Así como has resistido tus inclinaciones de la naturaleza mortal, desea permanecer resuelto. En cuanto a Tomás, su despedida fue así: no importa lo difícil que pueda ser, ahora debes caminar sobre la fe y no sobre la vista. No dudes que yo puedo terminar el trabajo que he comenzado. Aquellas palabras a Tomás, el gran escéptico, fueron especialmente proféticas. No permitáis que lo que no podéis comprender os aplaste, les dijo a los gemelos. Sed fieles a los afectos de vuestros corazones y no pongáis vuestra fe en grandes hombres o en la actitud cambiante de la gente. Permaneced entre vuestros hermanos. Después, llegando frente a Simón Zelotes, el discípulo más politizado, prosiguió: Simón, puede que te aplaste el desconcierto, pero tu espíritu se levantará sobre todos los que vayan contra ti. Lo que no has sabido aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Busca las verdaderas realidades del espíritu y deja de sentirte atraído por las sombras irreales y materiales.
El penúltimo apóstol era el joven Juan. El maestro tomó sus manos entre las suyas, diciéndole: sé suave. Ama incluso a tus enemigos. Sé tolerante. Y recuerda que yo he creído en ti. Juan, con los ojos humedecidos, retuvo las manos de Jesús, al tiempo que exclamaba con un hilo de voz: pero, Señor, ¿es que te marchas? A juzgar por las expresiones de sus rostros, estoy seguro que todos se habían formulado aquella misma pregunta. Sin embargo, sus ánimos estaban tan maltrechos y confusos que ninguno, excepto el sincero y valiente Juan, se atrevió a expresarla en voz alta. Por último, el maestro se aproximó al larguirucho Judas Iscariote. Desde el primer momento, la compleja y atormentada personalidad de aquel hombre me habían atraído de forma especial. En la medida de mis posibilidades, procuré no perderle de vista. Y puedo adelantar ya que las motivaciones que le empujaron a traicionar a Jesús no fueron, como se insinúa en los evangelios, las del dinero. Para un hombre como él, la consideración de los demás y la vanagloria personal estaban muy por encima de la avaricia. Judas, le dijo el Galileo, te he amado y he rezado para que ames a tus hermanos. No te sientas cansado de hacer el bien. Te aviso para que tengas cuidado con los resbaladizos caminos de la adulación y con los dardos venenosos del ridículo. Jesús, evidentemente, conocía muy bien el carácter del traidor. Cuando hubo terminado de despedirse, el maestro, con una cierta sombra de tristeza en su rostro, tomó a Lázaro por el brazo y se alejó del grupo, adentrándose en el jardín. Te invito a suscribirte. Gracias.